Hola chicos, retomando todas estas actividades. Hemos estado reunidos recién reprogramando los teóricos y los prácticos. Nosotros ustedes deben tener un cronograma que se ha consensuado en el Consejo Académico, en el Consejo de la Facultad. Hasta el 28 de noviembre vamos a tener actividades regulares. Primer cuatrimestre termina el 19 de septiembre. Pero bueno, son fechas que uno va ajustando, también por ahí se pasa un poquito más, un poquito menos. Nosotros hoy vamos a ver psicología del yo y relaciones objetales, que es la base para poder entender Kemper, que es un autor que tiene cierto nivel de dificultad, incluso tiene su propia teorización y una teoría de su técnica de trabajo, que es la entrevista y el diagnóstico estructural. Después de eso tenemos Canguilhem. Con eso cerramos, ¿no? Cerramos la primera parte, el primer cuatrimestre. Después. Bien. Lo que les vamos a indicar, digamos, es lo siguiente. Vamos a poner en el transparente toda la secuencia de teóricos y prácticos. Algunos de los exámenes son con suspensiones de actividades de 8 a 11, otras de 11 a 14, es decir, todo eso a los fines de que no se altere tanto el segundo cuatrimestre. Es verdad que en principio tenemos bastantes clases. No tenemos clase el jueves que viene, si es que se lleva a cabo el paro de Moyano, que es un paro nacional, bueno, obviamente si no podemos llegar. Pero en general están programados para que tengan actividades y solo suspenderlas en la medida que haya estos exámenes, ¿sí? Vamos a ver todos los temas, de todas maneras, temas que no se ven igual son temas que van a estar evaluados. Recursan a las horas de consulta, etcétera, que ustedes ya saben. Como les digo, vamos a poner detalle. Lo que sí les adelanto ahora es la fecha de los parciales, para que ustedes agenden y no se les superponga. Primer parcial, los parciales van a ser en las comisiones de trabajo práctico, en el horario de los trabajos prácticos. Para la comisión del día miércoles, el 17 de septiembre, y para la comisión del viernes, el 19. En el medio, el día 18, sí va a haber un teórico, el que pueda o quiera ir, va, pero no queremos perdernos las clases teóricas porque tenemos el espacio, ¿sí? La recuperación, conservamos la misma línea de siempre, de darle 2 semanas entre la tomada de la parcial y la recuperación, es el primero de octubre y el 3 de octubre en la comisión de los días viernes. Primero en la comisión de los miércoles, el 3 en la comisión de los viernes. Segundo parcial, 12 de noviembre, que es miércoles, y 14 de noviembre, para los viernes. La recuperación ahí sí es una semana nada más, que ya no tenemos más tiempo hasta terminar el cuatrimestre. Es el día 19 de noviembre la recuperación y el 21 de noviembre. Les recomendamos, como siempre, sí, para el primer parcial todo, desde que han entrado acá, para el primero en abril, marzo, hasta Canguilhem. Los temas son unidad 1, unidad 2 y 3. Es decir, todo lo que es la introducción al estudio de la psicología de la personalidad, Olford, las fichas que tienen respecto a esas introducciones, el tema de Curlevin y Goldstein,
y la teoría del yo y la psicología del yo y las relaciones de objeto como las grandes teorías, soporte de la psicología de la personalidad, y Kemper y Canguilhem. Canguilhem no. Canguilhem no, perdón. Canguilhem no. Tienes razón. Canguilhem va para el segundo parcial. Canguilhem para el segundo parcial. Para el segundo parcial, Canguilhem, Fiorini, psicoterapia breve con orientación analítica, Gestalt e intervenciones en crisis, que esos son los modelos psicoterapéuticos en realidad, pero eso ya lo vamos a decir con tiempo. Hasta Kemper abarca el primer parcial, todo. En Kemper además tienen una ficha, que es un apoyo bastante importante porque está ejemplificado, que es la ficha de Ezequiel Neikeboden, que es puntualmente sobre entrevista estructural. Anoten las dudas, por favor, porque cuando ustedes vean guías, son guías importantes, pero igual son generales. Kemper es bastante densa la lectura, ¿sí? Eso en cuanto a la reestructuración, así que mañana nosotros empezamos con el práctico. Siempre vamos a tratar de ir primero el teórico y después el práctico, ¿sí? Para la semana que viene ustedes van a tener lo que tenemos nosotros mañana, que está puesto desde el martes, el panel informativo de la cátedra, que es Teoría de las Relaciones Objetales y Psicología del Yo. Tienen el texto de Coder, una ficha mía, que es bien sencilla, y los 3 primeros capítulos de Kemper, que son los capítulos teóricos del texto que se llama la teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Siempre lean ese primero, porque lo otro es sobre trastornos graves de la personalidad, que ya abarca el diagnóstico y la entrevista. Esta ya es la parte práctica. Bueno, empezamos con la psicología del yo. Aunque psicología del yo y las relaciones objetales no son exactamente lo mismo, eso voy a ir aclarando un poquito en el curso de la clase, nosotros tomamos más la asociación entre ambas que la diferencia. Porque Kemper es un psicólogo, digamos un psiquiatra, que toma ambas, tanto las relaciones objetales como la psicología del yo, ¿sí? En la lectura ustedes van a ver que las relaciones objetales son de una lectura y una teorización un poco más compleja, ¿no? La psicología del yo ha venido a simplificar algunos puntos, la teoría de las relaciones objetales a complejizarlas en realidad. Así que repito, nosotros vemos más la similitud de ambas que la diferencia. Todos los autores que hablan de psicología del yo y de relaciones objetales, todos son freudianos, son post-freudianos. Es decir, ninguna de estos textos existiría si no hubiera existido el psicoanálisis, porque son lecturas de Freud, pero lecturas diferentes de Freud. Son cuestionamientos, muchos de estos autores han sido contemporáneos de Freud, que abren ramas distintas del saber del psicoanálisis y postulan otros significados y otras clínicas. Es decir, tanto las relaciones de objeto como la psicología del yo son grandes revisiones de significados. Hay dos motivos, digamos, por los cuales pasa esto en general, tanto en el orden de la psicoterapia como de estas teorías. Y estos dos motivos muchas veces están relacionados. Es decir, la mayor parte de estos psicólogos que son clínicos, con una fuerte experiencia, muchos de ellos en el área de niños, esta es una psicología que se va a asociar mucho a la psicología del desarrollo. Muchos de estos psicólogos ven en la clínica misma algunas dificultades con ciertos tipos de pacientes. Ustedes recuerdan que el mismo Freud avisoró que este método podía ser revisado con el tiempo, porque se suponía que las eras más modernas, y él lo vio esto, iban a traer nuevos tipos de conflictos y demás, que ahora lo que ustedes conocen como estilo
nuevas patologías y demás, ¿no es cierto? Y que esto, por ahí la metodología va a tener que sufrir un ajuste, ¿sí? Entonces, todos estos autores hacen como ciertos cuestionamientos al método y a la teoría del psicoanálisis ortodoxo, ¿sí? De manera que para algunos autores, por ejemplo, no les bastaba el método de la asociación libre porque sentían que no se curaban bien los pacientes o no entraban en transferencia o encontraron algunas dificultades. Uno de los puntos más álgidos en este sentido fue todo lo que tiene que ver con el narcisismo. Es decir, muchos de estos autores, como Kohut, por ejemplo, y James Hartman, consideran al narcisista como una estructura, como una organización, y no solamente como un estadio, digamos, dentro del psiquismo, ni como la conservación de la libido del yo, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay muchas dificultades en la asociación libre para este tipo de pacientes. Esta modificación en la técnica los lleva a modificar la teoría. Entonces, tanto teoría como técnica están ligados. De la misma manera, cuando se modifica algo en el nivel teórico, como consecuencia se modifica la técnica. Consecuentemente, si sigamos la clase, van a ver que hay también nuevas formas, y esto es un hecho muy importante, nuevas formas de establecer la relación con el analista. Se sigue llamando analista, ¿no? Hay nuevas formas de establecer la relación. Entonces, estas características, digamos, llevaron a configurar las teorías de las relaciones de objeto y de la psicología del yo con ciertas particularidades. ¿Quiénes son los ejes, digamos, autores de eje a partir de los cuales se van a desarrollar estos nudos conceptuales? Melanie Klein, toda la cuestión de la ansiedad la va a tomar Kemper de Melanie Klein. Y Carl Abraham, que posteriormente se abrieron en diferentes líneas y diferentes seguidores, por lo tanto, quedando como la línea más dura, digamos, dentro de las relaciones objetales, Melanie Klein, pero también la más clásica. Es decir, el modelo de aparato psíquico, muy temprano, el modelo de las ansiedades, las fantasías, las protofantasías, es kleiniano. Y por el lado de la psicología del yo, James Hartman. Todos los autores, todos, toman el concepto de inconsciente. Eso quiero aclararlo desde un comienzo, porque siempre hace mucho ruido, como dicen ustedes los jóvenes, si lo usan el consciente o no lo usan el consciente. Lo importante no es la declamación o no del concepto inconsciente, sino en la clínica, ¿qué papel juega? Nosotros sabemos que en la asociación libre no puede ser posible sin el concepto de inconsciente. Bien, acá sí se toma el concepto de inconsciente, pero la cuestión inconsciente del yo. Sobre todo la psicología del yo. Toman las partes inconscientes del yo. Entonces nosotros esto lo vamos a desarrollar. Estas partes, esto que tiene que ver con las partes inconscientes del yo, que pasa a cobrar un lugar de centro en el psiquismo, con las consecuencias que eso tiene. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, la categoría del yo es una categoría, en muchos sentidos, opuesta a la categoría de inconsciente. El yo es lo que tiene que ver con la relación con la realidad.
piensen que terapéuticamente muchos clínicos entonces no sustituyeron totalmente el concepto de transferencia, pero le dieron más pie a la relación interpersonal que a la transferencia en sí. Esto que sea una relación interpersonal quiere decir, y esto es una caracterización sobre todo de la psicología del yo, le dan importancia a la relación real que se tiene con el paciente. Recuerden ustedes que el dispositivo central en Freud es la neurosis de transferencia. Acá en general pasa a ser, además, importante la relación interpersonal que se tenga. Hay un autor que es Oclander que va a rescatar mucho esto de que en algunos casos, no en todos, porque vuelvo a decir, Melanie Klein tiene una posición muy dura con respecto a esto, se revaloriza bastante la parte humana. Entonces, si bien los autores tomaron el tema de la pulsión ya no tiene el valor central que tenía en la teoría analítica. Y es más, cuando la estudian, le agregan un componente que no es que no había estudiado Freud, sino que no había puesto peso por ahí sobre eso, y es el componente agresivo de las pulsiones. Muchas de las explicaciones de las relaciones objetales pasan por el componente agresivo de la pulsión. Pero ya la persona no tiene que ver únicamente con una pulsión, sino con un yo. En el mismo punto se desplaza también, eso les escribí bien clarito yo en la ficha, se desplaza el tema de la sexualidad. La sexualidad es un tema más, no es estructurante del psiquismo, no van a hablar de una zona erógena, digamos, como por ahí como se hablaba en Freud, ¿no es cierto? Y la sexualidad como un componente fundamental pasa a ser un componente secundario. Entonces, los psicólogos del yo, Hartmann en particular, va a hablar de áreas libres de conflicto del yo. Entonces, partiendo del texto del yo y el ello, obviamente que conocían todos los textos, ¿no? Pero hablo en particular del texto del yo y el ello, de introducción al narcisismo, de más allá del principio de placer, de los dos principios de funcionamiento psíquico, se van a centrar en la segunda tópica. Recuerden que en la segunda tópica el planteo es que el aparato psíquico se divide en yo, ello y superyo, pero que el ello contenía una parte inconsciente, ¿se acuerdan, no? Y esa parte inconsciente eran los mecanismos de defensa. Punto nodal del estudio de los teóricos del yo y de las relaciones de objeto. ¿Quién va a centrarse en el tema de los mecanismos de defensa? Es Anna Freud, que no ha tenido la gran popularidad, digamos, pero ella se centró en la parte de mecanismo de defensa, dedicándose Freud y Melanie Klein al psicoanálisis con niños. Dentro de los mecanismos de defensa, que son una función del yo, como lo dicen el yo y el ello, estos teóricos plantean otro tipo de mecanismo de defensa que no aparecía en Freud. Por ejemplo, uno de ellos, que
ahora lo vamos a ver cuando yo les dé las partes de las funciones del yo. Uno de ellos es la escisión, que Freud lo trabaja al final de su vida, ¿no es cierto?, en el año 37, 38, creo que es 36, cuando escribe la escisión del yo en el proceso de defensa. Nada más que estos autores lo van a considerar un mecanismo de defensa establecido, no un proceso únicamente. Pero piensen que esto tiene que ver con el haber descubierto, haber sistematizado un nuevo estudio acerca de las patologías. Les decía, entre ellas, las patologías del narcisismo. Otra patología asociada a esta que van a estudiar los de la relación objeto, la psicología del yo, son los borderline. Ustedes piensen que la línea esta inglesa que va a inaugurar Melanie Klein se va a encontrar un desarrollo fértil entre los años 40 y 50 en Estados Unidos, como pasó con montones de teorías de la personalidad, digamos, que son anglosajonas, ¿no es cierto? Lo que empieza en el otro continente se desarrolla en Estados Unidos, con la impronta estadounidense. Por eso es que ustedes ven que por algo esta psicología se llama, y van a obtener este desarrollo de libres de conflicto del yo. ¿Qué quiere decir? En la psicología de Harman dice el psiquismo, el conflicto psíquico no es lo más importante y lo central en una estructura. La persona también tiene áreas sanas, que no es el descubrimiento. Todos sabemos que las personas tienen áreas sanas, pero lo que ellos sí descubren o quieren hacer es trabajar con esas partes sanas. Y esto es la inauguración de todo lo que ustedes conocen en psicología como el estudio de los potenciales, ¿no es cierto? Entonces se dice trabajar con las áreas que están libres de conflicto, no solo como el conflicto, que es algo muy distinto a lo que originalmente propone Freud, aún conservando ese concepto de inconsciente del yo. Otro aspecto en común, yo acá anoto para recordarles, es el concepto de self. El concepto de self, hay montones de conceptualizaciones acerca del self y de preguntas, si el ser es más amplio, si el ser es menos amplio que yo. En general, esta es la general, el yo es la estructura psíquica, mientras que el self, que quiere decir sí mismo, que es sí mismo, representación de sí mismo, autoconciencia, incluso lo van a ver así, autorrepresentación y demás, que viene muy de la psicología cognitiva, la noción del self. El self es un conjunto de representaciones que no son la estructura, sino que es un concepto más funcional. Es el sí mismo, una partecita del yo. Y algunos autores lo ven como dos partes distintas, yo y el ser. Pero lo cierto es que como analista no se tiene acceso al yo, pero sí al ser. El ser configura parte del carácter también, es como una función, es decir, todo aquello interpersonal yo lo sé a través del ser, no del yo. Miren, a tal punto que Harman, cuando habla del self, del narcisismo, perdón, habla de que es un revestimiento del self y no del yo. Este autor, Heinz Kohut, todos se llaman Heinz, debe ser en Juan allá, en Alemania. Heinz Kohut
habló de la psicología del ser, hizo un tratado, y bastante interesante en lo que él plantea, él estudia narcisista, paciente narcisista. Y él dice lo siguiente, él dice, el paciente narcisista, yo le hago el planteo muy sintetizado para que puedan vislumbrar un poquito de qué se trata eso. Dice el paciente narcisista ha tenido dos cosas importantes acá, fallos en las relaciones que ha ido adquiriendo en su desarrollo, fallos en los cuidados maternos, dice, como forma concreta. Lo otro importante es que estos fallos son fallos reales, no está diciendo, no se plantea si fantasean o no, son fallos reales, ¿sí? Si le miente el paciente es otra cosa, pero no es que esté hipotetizando, son fallos, ¿sí? Y dice que la terapéutica está dirigida a la restitución de esos fallos. Fíjense cómo opera en distintos lugares el análisis ahí. No es que lo va a restituir el analista, ¿no? Sino que dice que es una especie de compensación, digamos, de algún modo, restitución a eso que se perdió. Y el narcisista incluso no está del lado de la psicosis, como se planteó en algún momento, ni del lado de la melancolía, sino es no es una forma de neurosis, pero está más cercana a la neurosis que la psicosis. Eso para que vean cómo va cambiando, digamos, un poco las conceptualizaciones. Otro punto importante, además del self, de los mecanismos de defensa, esto que vamos viendo, es el origen del yo. Hay disidencia, lo marco porque es psicología del yo, digamos. Hay disidencia en los autores con respecto a esto. Hay autores que suponen el inicio de un yo muy temprano, como el caso de Melanie Klein. Melanie Klein, cuando habla de sus ansiedades básicas, supone el inicio de un yo desde el comienzo de la vida. Hartman es de la misma línea, el yo es muy temprano, no es para nada el yo de Freud y tampoco es el yo de los que piensan como Kember, que van a partir de la idea de una indiferenciación primitiva, que es más común que lo otro. Y eso se va a ir constituyendo en forma progresiva. La progresión, ya que estamos en el tema, es otra característica de la teoría de las relaciones objetales, ¿sí? Hay una idea de un psiquismo que va creciendo desde lo que sería un punto cero, digamos, cuando cero la indiferenciación, digamos, van a ver que, por ejemplo, Kember incluso no dice que hay una indiferenciación con la madre, sino dice que hay una etapa que se llama de autismo normal, es decir, precede a la indiferenciación, es más primitivo todavía, que tiene que ver con lo propioceptivo más que con otra cosa. Entonces se parte de un punto cero y se progresa. La línea en general es la siguiente. Basándose en una psicología del desarrollo, el organismo primitivamente está indiferenciado y se va estructurando en esta misma línea a medida que crece.
Los procesos que dan lugar a esto, y ahí nombro un proceso general que es común a Melanie Klein, a Kodesch, a Kemper, algunos no, pero en general sí, son los procesos de introyección. Van a ver que toda la psicología de Jung aparece ese término de introyectar, que además es muy primitivo porque es como tragar sin masticar, digamos, donde no se discriminan mucho los componentes. Siempre la introyección, los procesos introyectivos están al comienzo de la vida. Entonces yo les decía que como esto se va, el organismo va creciendo a medida que se avanza en el desarrollo, sea en la edad, que es una psicología evolutiva, etcétera, etcétera, la persona se va integrando siempre, es como una línea del tiempo. Van a trabajar con los conceptos de fijación y regresión como el psicoanálisis. Casi todos ellos. Pero no tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con el ser. Miren, el complejo de Edipo tiene un lugar importante, pero no un lugar definitorio en la confirmación de la patología para esta teoría. Sí, en cambio, estos autores van a revalorizar los conceptos preedípicos. Porque esta patología como el borderline y los narcisistas están muy asociadas a lo preedípico, o sea, todo lo que tiene que ver con lo pregenital. Y además que les servía bastante a ellos para hablar de las pulsiones agresivas, la pregenitalidad, lo que se va a relacionar con las pulsiones agresivas. Entonces, volviendo a esto, les decía que esto es integral. Cuando más me alejo de este cero es más la salud. Y por supuesto, las neurosis van a estar acá y las psicosis van a estar al comienzo. Trabajando en general con esta idea de fijación o modelos. Por ejemplo, el modelo de ansiedades básicas de Melanie Klein. Melanie Klein, ¿por qué les llama modelo? Porque dice que hay dos ansiedades básicas al comienzo de la vida, específicamente en el primer año de vida. Y dice que estas ansiedades representan un modelo que se repite a lo largo del tiempo. Es decir, que ante ciertas situaciones se reactivan estas ansiedades. ¿Sí? ¿Cuáles son las ansiedades básicas? La ansiedad esquizoparanoide, que es la posición esquizoparanoide, y la posición depresiva. Siendo esta, primeros 6 meses de la vida, digamos, la que es más primitiva, y esta obviamente la que más evoluciona. Siempre siendo lo más evolucionado lo que está del lado de más de lo saludable, ¿no es cierto? ¿Qué dice la posición esquizoparanoide? Muchos de estos autores lo van a tomar a esto. ¿Qué dice? Abarca los 6 primeros meses de vida. Y se basa en la disociación del objeto. ¿Qué es el concepto de objeto? Además de no situarse en lo inconsciente, además, las relaciones objetales van a tener, ya retomamos Melanie Klein, van a tomar en cuenta este concepto de objeto. El objeto del que se habla es un objeto real, pero es la representación de ese objeto. Es decir, parte de un objeto real, quiero decir, pero hablamos de la representación de ese objeto. Y sobre este objeto
el primario, que es la madre, aunque estos autores también han incorporado al padre como una imagen, no la más importante, pero como un punto importante. Sobre este objeto se van a edificar las relaciones primarias, secundarias y terciarias. Oclander lo define al objeto como un objeto intensamente humano, o sea, no es parte del objeto, sino es un objeto humano. Es decir, lo tengo incorporado porque tiene que ver con que existió, con que es una incorporación real. Pero, repito, viene de un objeto real siendo una representación. Entonces, cuando ustedes dicen relaciones interpersonales, uno se refiere a esta relación. Relaciones objetales es la matriz que tengo representada sobre esa relación. Esas son las relaciones objetales. Entonces, acá ya en lo inconsciente o en el inconsciente no hay representaciones reprimidas o sueltas y demás, sino relaciones objetales. No es como yo he vivido determinados puntos, sino como he incorporado una relación objetal. Y a esa relación objetal, los autores, Melanie Klein, Gerber, lo van a trabajar muchísimo, le agregan un matiz. Ese matiz que se llama es el afecto. Que puede ser de dos formas, bueno y malo. Todo lo que es bueno es lo mismo que positivo, satisfactorio, libidinal. Fíjense que son palabras que categorizan una experiencia, ¿sí? Es decir, una experiencia de satisfacción, como por ejemplo darle de comer a un bebé y demás, se incorpora y se representa como objeto bueno. No atenderlo al bebé cuando está cagado, etcétera, o cuando está con hambre y demás, se incorpora como una representación de objeto malo. ¿Qué es lo malo? Lo negativo, lo agresivo, lo que no liga, digamos, ¿sí? Entonces estos son los dos objetos que constituyen el psiquismo. En los procesos de maduración y crecimiento va a haber prevalencia de uno y de otro, ¿sí? El tolerar ambos es signo de madurez. El disociarlos es signo de inmadurez. Esto desde la teoría kleiniana. Entonces, acá, en la ansiedad esquizoparanoide, el objeto está dividido. ¿Por qué es esquizo? Porque es de división, y paranoide porque está activo un mecanismo que dice que expulsa lo malo y preserva lo bueno. Piensen que objeto bueno quiere decir experiencia buena de vida. Entonces van a ver que, y eso es muy notable, digamos, en la misma práctica, en la lectura que ustedes pueden tener, para que haya un yo, o sea, para que haya, cuando decimos un yo quiere decir una personalidad más o menos fuerte, en definitiva, una personalidad más o menos armada, tiene que haber prevalencia de experiencias satisfactorias. Ustedes han visto, por ejemplo, los chicos abandonados y demás, y tenemos una experiencia clara de abandono, de experiencias malas y posiblemente el desarrollo de psicopatologías que pueden llegar a ser graves. O sea, todo lo que es bueno es lo que liga, lo que es libidinal. Entonces, como está dividido el objeto, eso significa que, y esto presta atención porque es muy de borderline, o lo percibe como bueno o como malo. Entonces Melanie Klein dice, cuando lo percibe como bueno se porta bien, cuando lo percibe como malo, el chico agrede a la madre, la muerde, llora, le dirige todos sus ataques. Estamos en los primeros 6 meses, cosa que fue bastante criticada de Melanie Klein porque es atribuido un juicio crítico, de alguna manera un juicio de diferenciación, ¿bien? Pero esa es la posición de Melanie Klein. Entonces, esto que les acabo de definir es el borderline. El borderline actúa de semana, ¿sí? La disociación es el mecanismo que lo protege, de manera que en la percepción de una situación agresiva se comporta de modo agresivo. En la percepción de una situación agradable se va a comportar hasta como subyugado con esa persona.
Pero el segundo estadio, digamos, no es estadio, es el segundo modelo de ansiedad, es la ansiedad depresiva. Como se ha producido una maduración, y rescato esto porque ya Cristina nos va a hablar sobre la parte biológica, digamos, de los afectos, ¿no es cierto? Como se ha producido una maduración, el chico ya la ve a la madre como algo total. Eso quiere decir que tiene aspectos buenos, aspectos malos. La misma madre que no lo atiende, la misma madre amorosa que sí lo atiende también. De manera que ya no puede actuar con esa agresión, porque ¿qué siente? Lo que sentimos las mujeres, culpa. Yo digo rápido porque no sé con qué van a asociar, después me preocupé con lo que sentimos las mujeres, ¿cierto? Se siente culpa. Bien, entonces, fíjense, la culpa viene lo mismo que con Papa Freud del super yo. Miren lo temprano del super yo, segundo semestre de la vida. Es muy típico en estas teorías, les voy mezclando un poco, pero ser claros en el tema, el inicio también temprano del super yo, y como el inicio del yo es distinto también a Freud, los teóricos de las relaciones objetales van hablando de núcleos, ¿no es cierto?, que son, ¿cómo más le llaman? ¿Cuál es el momento? Ya me voy a acordar, pero como son como formas incipientes, digamos, los precursores, perdón, núcleos y precursores del yo, son como los antecesores del yo, ¿sí? Son los vestigios que me anuncian que hay un yo, y después dicen, no, acá el yo se consolidó, ¿sí? Entonces acá, en la posición depresiva, digamos, se llama depresiva, por eso, porque por el sentimiento de culpa, actúa otro mecanismo que no es la escisión, sino la represión. Y son estos dos mecanismos, la escisión y la represión, que ya les voy a hablar ahora cuando entra esto de la clasificación de las funciones del yo. Son los mecanismos que marcan niveles de patología. La escisión siempre va a ser el soporte de patologías de bajo nivel. Y escuchen, cuando digo bajo nivel, es bajo nivel de desarrollo, ¿sí? La psicosis de bajo nivel, sencillamente porque quedaron los primeros estadios de psiquis, pues su fijación en los primeros meses, primeros 2 años, además. Alto nivel quiere decir, en la parte de psicología, que ha alcanzado ciertas estructuras, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo una neurosis obsesiva, aunque sea grave, que una psicosis, aunque sea estabilizada. No en estas líneas, por lo menos, ¿no? En algunas sí, en la francesa sí, en la línea francesa es más móvil este concepto, pero no acá en el inglés, que son un poco más ricos. Entonces acá, Melanie Klein va a actuar, les decía, el mecanismo de la represión. Sí, por lo tanto, quiere decir que la acción, que es el mecanismo propio de la neurosis, la acción de un niño se controla más, porque sabe que si daña ese objeto, cuando percibe que le hace daño al objeto total. ¿Qué es lo que pasa en general con las relaciones interpersonales neuróticas más o menos saludables? Uno no anda golpeándole a la gente, aunque quisiera todo el tiempo, digamos, porque sabemos que arruinamos relaciones, que bueno, pobre, pero igual es bueno, etcétera, etcétera. ¿Está? Es lo mismo. Esa cosa lo puede decir un neurótico, no un borde. Un borde hace juicio sencillamente de división. ¿Tratas bien? Así de sencillo. ¿Bien? Entonces, esto con respecto a la teoría de Melanie Klein, que ustedes la van a retomar en Kemper. Nada más que no le va a llamar, no va a trabajar tanto con la cuestión de la ansiedad esquizoparanoide, sino con otro tipo de ansiedad, una ansiedad más difusa, que es la que va a hablar Kemper, le llaman en realidad difusión muchos sus términos, y él va a trabajar específicamente sobre el paciente borderline, límite o fronterizo, ¿sí? Que adelanto un poco dentro de la línea de las relaciones objetales. La categoría del borderline fue una categoría
que le hacía honor a su nombre, es decir, era un colgajo que estaba por ahí, no sabían si pertenecía a la neurosis o a la psicosis, siendo casi siempre la caída de un border casi siempre en la psicosis, lamentablemente, y no en la neurosis. Kemper le da un estatuto de estructura tan fuerte como la neurosis y la psicosis. Entonces, para este autor que ustedes van a ver que hay tres estructuras: neurosis, borderline y psicosis. El concepto de estructura significa que es como la conferencia 31 de Freud. Hay un cristal, hay un armado, y cuando la persona se desestabiliza ante cualquier evento de la vida, interno, externo, lo que fuera, el armado se rompe por ese lado, por el lado de la estructura. No es posible que cambie la estructura. Las categorías son como de estructuras fijas. No son en todos estos autores ingleses norteamericanos, pero sí en la mayoría. Bien, ahora vamos a las funciones del yo. Yo les voy a sintetizar las funciones del yo en una clasificación que la tomo de Fiorini, pero en la parte de las defensas de Kemper, ¿no? Entonces les pongo Fiorini y Kemper para que quede claro. Dice que hay tres grupos de funciones. Las funciones autónomas, las funciones defensivas. Esta clasificación es la más completa, digamos, por ahí a niveles de las funciones de yo, ¿no? Las funciones defensivas y las funciones sintéticas. Esto está hecho para qué? Esta clasificación está hecha como muchas clasificaciones, por ejemplo, que van a ver en Kemper, para que lograr trabajar con los pacientes. No es únicamente teórica la clasificación, es decir, se supone que una buena clasificación me va a arrojar indicadores para que lo pueda trabajar en la clínica. No se clasifica únicamente si es sana o no es sana una de ellas, sino la resultante de las tres funciones. Esto es una cosa importante. La resultante de las tres funciones es como una síntesis, digamos, de las tres funciones. El primer grupo son las funciones autónomas. Las funciones autónomas se llaman funciones de base, son las funciones de base, se llaman también, se investigan en la psiquiatría como semiología de la actividad basal sintética, es decir, se usa mucho en psiquiatría para estudiar los trastornos mentales severos y obviamente la demencia, que es el primer indicador que van a tener, es cómo trabajar una función autónoma. Son obviamente las primeras funciones que tenemos, ¿no es cierto? Y tienen un origen biológico. No quiere decir que sea el origen es biológico. La memoria, la atención, la percepción, la primera de ellas, los movimientos voluntarios, la anticipación a la acción, el nivel de concentración. Estas funciones tienen que estar bien para poder trabajar. ¿Y en qué casos no están bien estas funciones? Estas funciones no están bien, obviamente, en el caso de la psicosis.
las funciones estas son un puente a la realidad. Piénsenlo, si yo no tengo a alguien que me preste atención, le voy a preguntar cómo se llama y le voy a decir son las 12 y 2, ¿sí? Ahí preocúpense, digamos. Es decir, uno lo investiga en relación a... Lo primero, estas funciones se manifiestan muy rápido, digamos. Te hacen una pregunta o tienen una respuesta y miren, fíjense que lo primero que va a medir es la orientación temporoespacial. Entonces necesito que haya atención, que el paciente pueda moverse y que tenga voluntad, es lo mínimo que necesito para trabajar, ¿sí? Pero están alteradas las patologías muy severas en los casos de drogadicción, por supuesto, en los casos de alcoholismo por el delirium tremens, y también es bueno ver que una persona puede ser neurótica y tener alteradas las funciones autónomas. Por ejemplo, en el caso de drogadicción, una base puede ser neurótica, pero que haya una alteración momentánea de las funciones autónomas, ¿sí? O pasa cuando una persona ha tenido un accidente severo, por ejemplo, le han dado una noticia muy grave que importa un shock vital para su psiquismo, las funciones autónomas se pueden alterar, ¿sí? Es decir, esto es como los test, chicos, es una evaluación que se hace en el momento. Esto puede variar, pero tiene que variar bajo circunstancias muy especiales. No esperamos que esta variación sea una cosa permanente. Entonces, decimos que son funciones le llamamos funciones de primer nivel y son las que necesitamos para poder obtener un trabajo con el paciente. Las funciones defensivas. Las funciones defensivas son prácticamente las funciones que los llevan a los teóricos a estudiar el yo, a funciones de defensa del yo. Entonces, las funciones defensivas cumplen como papel proteger de la ansiedad. Tanto los estímulos externos como internos. La defensa implica todo, aunque sea psíquica, tanto de estímulos externos como de estímulos internos. ¿Cómo se manifiesta la defensa? A través de la angustia, de la ansiedad, de los lapsos, los silencios, el negativismo. Las dificultades que pueden aparecer en la transferencia. Y aunque sirven a estos fines, hay hay diferencia entre las funciones de alto nivel y bajo nivel, ¿sí? En las funciones de alto nivel realmente cumplen con el objetivo de la definición, es decir, protegen al yo de la ansiedad, ¿sí? Pero en las defensas para las estructuras de organizaciones de bajo nivel, lo protege al yo de la desorganización, es decir, es un fin más difícil pero más necesario. No es solo la ansiedad, ¿sí? Cuando se reprime es por la ansiedad. Nos reprimimos para no desorganizarnos, ¿sí? Reprimimos para evitar la ansiedad. Estoy suponiendo que somos neuróticos felices todos. En cambio, en las estructuras como el borderline, por ejemplo, se escinde para evitar la desorganización. Cuando no actúa esa defensa, es decir, que actúe esa defensa es lo mejor que le puede pasar. Entonces hay dos niveles de defensa. La represión, la de alto nivel, cuya principal defensa es la represión, y las derivadas de la represión. ¿Cuáles son esas defensas derivadas? La racionalización, la formación reactiva, la intelectualización, va muy por el lado de esto de lo racional, de la explicación, digamos. La evitación, en la mayor parte de los casos. Pero, pues repito, son de alto nivel porque son fijadas cercanas a la organización neurótica. Las defensas de bajo nivel
Yo, esto que les traigo es muy Kemper, sirve para todos estos autores, pero es bien Kemper, digamos, ¿no? La principal, la escisión o disociación, es lo mismo, nada más que Kemper usa solo la palabra escisión, que consiste en separar los componentes afectivos positivos y negativos del objeto y de sí mismo. Ustedes noten en esto que les digo del objeto y de sí mismo para ver cómo cobra amplitud hasta ciertas visiones ese tipo de teoría. No hablamos de trabajar con un paciente y la subjetividad únicamente, digo la visión de sí mismo y la visión del objeto. ¿Sí? Ustedes han visto en cognitiva la visión del depresivo, ¿vieron eso? La tríada cognitiva, la depresión. ¿No vieron la tríada? Yo voy a tenerla hoy, si no, yo me deprimo si no han visto eso. Ahí los autores categorizan los cognitivos, dicen que se caracterizan el depresivo se caracteriza por su visión negativa del sí mismo, del mundo y de los demás y del futuro, o sea, abarca absolutamente todo lo que uno puede ver en todos los demás, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Él dice, todos los depresivos tienen ese esquema de pensamiento. Bueno, esa visión está un poquito, no tan rica como la cognitiva, pero está acá. Dice que no es únicamente que yo lo veo al objeto, dice, divido el ser y divido al mundo. Esa separación me permite a mí no tocar el objeto bueno, proyectar lo malo o al revés, dependerá del grado de debilidad o no de la estructura, ¿sí? Pero ver los aspectos buenos y malos, no lo tolero. En Valencia no es algo, tiene que ser bivalente, o una cosa o la otra, ¿está bien? La negación como refuerzo de la escisión no es la negación neurótica, no es la negación del episodio de la conciencia, no es la misma de la otra. La omnipotencia y devaluación, que me parece muy importante, y también la explica la escisión, ¿cierto? Una defensa muy típica del narcisista, porque para que me sostenga como omnipotente tiene que devaluar a todos los otros. Omnipotencia y devaluación, no tiene tanto el borde de perfil narcisista. La otra es la idealización primitiva. Se usa mucho acá esta cuestión de lo primitivo, lo primario. Es decir, no es que se idealiza un objeto de una relación madura, sino una figura que puede ser una figura con bastante peso en la vida de la persona, pero de mucha data, digamos, y se la idealiza, se llama idealización primitiva. No se admite ninguna crítica, además. Suele ser tan malo como la contraparte de la agresión, yo digo siempre lo mismo, es decir, si uno sobreidealiza todo el tiempo, crea muchos lazos de dependencia. El Borden entiende bastante a esta cuestión de la dependencia. Y después está la identificación proyectiva, que es un poco más compleja que la proyección porque se proyectan como núcleos de la personalidad y no únicamente una característica, ¿no? De la evaluación de las defensas, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros no podemos hacer categorías cuando tenemos un paciente si las defensas son buenas o malas, ¿sí? Primero evaluamos las resultantes, que nos va a decir si el yo fuerte o débil. Eso es fundamental. Examinar estas tres funciones, incluida la última, sabemos si el yo fuerte o débil. En general, ¿qué es un yo fuerte? Un yo que tiene más recursos internos, que los problemas o los conflictos que se le presenten. Es decir, que no se desborde, que no se perciba como mayor la problemática que los recursos, en términos muy generales, ¿no? Entonces, en el tema de la defensa, les decía que lo que evaluamos es la funcionalidad de la defensa, ¿sí? Entonces, nosotros decimos la negación. ¿Es mala la negación o buena la negación?
dependerá, ¿sí? En algunos momentos no es solo buena, es necesaria la negación. En las etapas de duelo, si no negamos nos morimos, ahí nada más que si niego 3 años es un problema, ¿sí? Entonces, la funcionalidad de la defensa es lo que se va a evaluar, que es lo que tiene que ver con la oportunidad, ¿sí? Y otra cosa es la rigidez y la flexibilidad. A mayor repertorio defensivo, obviamente, más salud. La rigidez de la defensa, como ocurre en algunos aspectos obsesivos, por ejemplo, es problemática para quebrar, muy problemática. Y es problemático trabajarlo porque uno tiene que quebrar la defensa que ya está armada para sostener algo supuestamente saludable. Última, otros indicadores a través de lo que se evalúan, ya van a ver cuando vean Fiorini, la plasticidad que les decía, la autonomía, también se evalúa a través de los canales de sublimación, de los controles de impulso, también veo, digamos, qué tipo de defensa hay. Y por último, las funciones sintéticas del yo. Son las funciones de tercer nivel propias de organizaciones superiores, altas, digamos. Funciones que tienen como meta principal el aprendizaje. Técnicamente, digamos, estas funciones se entienden con el insight. ¿Viste el insight que se dice es la vivencia de la comprensión súbita, digamos? Bueno, esa es una primera patita, digamos, para esas funciones. ¿Por qué? Porque son de síntesis. ¿Qué significa síntesis? No nos salgamos de la teoría de yo y las relaciones vegetales. Síntesis quiere decir sintetizar en una situación, en un objeto o en sí mismo esos aspectos positivos y negativos. Eso significa que va a haber un reconocimiento del conflicto, pero que la persona puede evaluar que todo conflicto, toda situación no es totalmente malo o totalmente buena. Si es totalmente malo o totalmente buena, es un problema. Salvo en el enamoramiento, digamos, después más complicado. Entonces, síntesis significa eso. Entonces, el trabajo terapéutico lo que quiere lograr es eso, la síntesis de los aspectos buenos y malos, sobre todo, no solamente por la cuestión del self y del otro, sino para la elaboración de la situación. La síntesis supone, un yo sintético supone un conocimiento y una evaluación de la situación de sí mismo y de los otros, una visión crítica. Y miren, hay algunos autores que hablan incluso hasta del yo, de la capacidad de desdoblarse sin que sea ni psicótico ni encendido, ¿no? Sino decir, desdoblarse en el sentido que tenga una capacidad de observación sobre, como cuando uno dice, voy a hacerlo desde una mayor objetividad, que es difícil, pero es decir, estar alejándose un poco de la situación y evaluándola. Muy difícil de hacer, obviamente, en las estructuras borderline. En realidad, si uno se pone a pensar, nunca alcanza la síntesis, sencillamente porque hay una disociación. Pueden hacer pequeñas incursiones, digamos, de aprendizaje en algunos puntos aislados. Muy difícil que sea cerca de sí mismo, ¿no? Todos los cambios de esto, y ahí remarco un poquitito lo cognitivo, aunque esto no sea para nada una psicología cognitiva, todos los cambios tienen, los esquemas de los que se habla además, son más difíciles de cambiar cuando son núcleos, nunca se olviden, todo lo que es núcleo central es lo más difícil de cambiar, ¿no? Como la imagen de sí mismo, demás. ¿Está? Bueno, eso es en síntesis la psicología del yo y las relaciones objetales. Hay la relación entre ellas. Los que hablan en general de psicología del yo se quedan en estas funciones del yo, pero en cambio los que hablan de relaciones objetos siempre necesitan un poco, ¿no? Los de funciones del yo, porque es más complejo, les decía, y más difícil de estudiar incluso el tema de las relaciones objetales.
Bueno, chicos, por favor, dudas y todo lo demás, lleven escrito. Nos veremos en los prácticos. Tengan buen día. Si quieren esperar un poquito, por favor, señor Lozano.